Muy buenas tardes para todos. Senderos de Esperanza les da la bienvenida a este ciclo de conferencias públicas que realizamos todos los días sábados a las 4 de la tarde, hora Bogotá, Colombia. En esta ocasión tenemos un tema muy especial, reconexión familiar, que va a ser abordado por nuestro querido amigo y colega espírita Anderson Giovanni Galindo, en este enfoque que la doctrina espírita da a esta temática de la reconexión familiar. Antes de iniciar la conferencia, tenemos un mensaje de una representante de nuestro grupo infanto juvenil, Ana Sofía, que nos va a leer el siguiente mensaje. Adelante, Ana Sofía, por favor. Mensaje terapéutico. Sigue, Ana Sofía. Mensaje terapéutico para tu vida. Adelante, Ana Sofía. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. El amor es el más bello y puro sentimiento que posibilita el bienestar general del hombre en la tierra y en la espiritualidad. No te olvides jamás de atender las dimensiones de tu existencia, lo biológico, lo social, lo psicológico y lo espiritual, porque este es de esencia divina, así como también tú lo eres. He allí el mejor y más conveniente ingrediente de la salud, la mejor terapia que acompañada de cualquier otra alcanzará los objetivos inalcanzables a la inteligencia humana. Alfonso Espíritu. Muchas gracias, Ana Sofía, muy amable por este mensaje. Vamos entonces a elevar nuestro pensamiento en estos momentos para pedir la protección del Maestro Jesús de Nazaret, de los guías y protectores de nuestra casa espírita, del movimiento espírita de la Federación, para que en estos momentos podamos entre todos ser vehículos de esta divulgación que bajo la palabra acertada de Anderson Giovanni, con esta temática de la reconexión familiar, va a ser vehiculada a todos los que estén conectados en estos momentos. Que su voz, su palabra, penetre en lo profundo de nuestras almas para que podamos no solamente comprender el mensaje de esta temática familiar, sino la profundidad de esa conexión con las leyes divinas y los compromisos que cada uno tenemos frente a nuestras familias, frente a Dios y sus leyes. Que la paz tan necesaria en estos días en nuestra sociedad, en nuestro país, se extienda como una lluvia de gotas luminosas que realmente empapen todas las ciudades y los tejidos de nuestras almas. Que Dios, Jesús y Kardec nos acompañen hoy, mañana y siempre. Que así sea. Giovanni, bienvenido nuevamente a nuestro ciclo de conferencias públicas de Senderos de la Esperanza, y estamos seguros que este tema que vas a desarrollar será de gran aceptación y acogida por todos nosotros. Entonces, adelante, Giovanni, y bienvenido nuevamente con el tema reconexión familiar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio y este tiempo con todos ustedes. En esta oportunidad, pues, trajimos un tema que realmente lo vemos desde diferentes áreas. En ocasiones nos genera mucha inquietud, muchos cuestionamientos, muchas dudas. Y pues parte de esta oportunidad es mostrarles qué es lo que nos muestra el espiritismo, qué es lo que nosotros como seres humanos y como seres familiares estamos involucrados en todo esto. Entraremos en esta primera parte de hacer algunas observaciones, algunas ponencias sobre lo que la doctrina y sobre lo que
el área en general nos da sobre este tema y pues posteriormente estar dispuestos a responder cualquier duda que salga frente al tema. Para entrar en contexto sobre el término o el término familia, dentro de las ciencias médicas, dentro de la sociología, la definición oficial que tenemos es que es una institución social y natural y es la más antigua, en permanente evolución, constituida por una red de relaciones que dan respuesta a las necesidades multidimensionales inherentes a la supervivencia humana. Al hablar de esa institución social, estamos haciendo el concepto jurídico que tenemos cuando hablamos de familia, la unión legal entre dos personas o a través de diferentes ceremonias de acuerdo a sus religiones o de manera natural a través de la descendencia, padres e hijos, teniendo en cuenta que como sociedad, pues es ese núcleo, ese punto fundamental, esa célula en todo lo que se compete a las relaciones sociales. En permanente evolución nos hemos dado cuenta a través de la evolución del ser humano cómo desde las primeras formas de manifestación o de agrupación se empieza a cerrar este núcleo, se empiezan a vincular a través de las diferentes épocas, cómo ha cambiado ese contexto de unas familias poligámicas, de unas familias monogámicas a través de diferentes culturas, cómo se va permanentemente convirtiendo este concepto. Y mucho más en la actualidad, como lo tenemos hoy, de conocer diferentes prototipos o formas de familia o formas de vivienda. Cuando hablamos que da respuesta a las necesidades multidimensionales, queremos resaltar que la familia realmente no es solo una palabra, sino que debe haber esa supervivencia humana a través de todas las dimensiones del ser humano. Estamos hablando de la parte física, de la parte psicológica o mental, de la parte social y por supuesto de la parte espiritual. Estas dimensiones del ser humano son las que compartimos en familia y hace parte del impacto que tenemos como seres humanos en cada una de estas dimensiones. Es allí donde debemos despertar la claridad de nuestros actos y la manera en que estamos participando de todas las personas que nos rodean. ¿Qué nos dice la espiritualidad? Que la familia es un laboratorio vivo de experiencias y aprendizaje, una verdadera escuela para la educación de los espíritus, en su ansiosa búsqueda de la felicidad, que aunque no es de este mundo, pero que en él se puede comenzar. Esta experiencia, este aprendizaje, va mucho más allá de solo una existencia. Va mucho más allá de pensar de forma individual. Todo esto viene de las leyes divinas del Padre Celestial, que nos enruta a vivir en esta manera, que nos permite involucrarnos entre unos y otros para realmente evolucionar y avanzar en todo este camino y a través de esta herramienta que es la familia. No es lo mismo simplemente conocer, leer o ver algo, sino específicamente esa experiencia vivida es la que nos enseña, es la que nos educa, es la que nos permite llenar toda nuestra sabiduría, tanto intelectual como moral, y empezar a avanzar en ello a través de lo que vivimos. ¿Qué tipologías de familia tenemos? Tenemos diferentes, más de 15 tipos de familias descritas dentro de la literatura. Si nos vamos en los conceptos socioantropológicos, en los conceptos clínicos, aquí simplemente en forma general algunas tipologías para que sepamos que realmente hay muchas formas de familia. Tenemos la familia de origen, que es toda la línea sanguínea que va a vivir bajo el mismo techo. Una familia extensa donde se encuentran más de 2 generaciones, hijos, padres, abuelos, nietos, bisnietos, todos bajo un mismo techo, articulando estas actividades de las que ya hemos estado hablando. La familia nuclear, una pareja, hijos. Una familia reconstituida es aquella que alguno de los padres ya tiene un hijo biológico y nuevamente
crean familia con otras personas. A esto es lo que se le denomina reconstituida. Monoparental, aquellos que solo tienen un padre o una madre al cuidado de uno de sus hijos. Familias numerosas, también por extensión, pues es otro de los términos que es importante tenerlos en cuenta al momento de abordar una familia. Desde la parte terapéutica nosotros tenemos muy en cuenta toda la cantidad y todos los roles que se involucran en una familia. Homoparental, vemos de manera mucho más abierta los conceptos de familias con hijos, donde la pareja ambos son hombres, ambos son mujeres y comparten a través de un techo todo este tipo de relaciones. Familia adoptiva, que no hay lazos sanguíneos lo que los une, sino un compromiso sentimental, emocional y por supuesto legal. De acogida, que sin necesidad de un proceso jurídico, documental, vivir bajo un techo con algunas personas y crear algún tipo de lazos emocionales, crear unos vínculos que nos ayudan a esa sostenibilidad de vida, también hace parte de las familias. Tenemos familias de acogida donde pueden ser dos compañeros de escuela, de universidad, de trabajo, que han vivido bajo el mismo techo durante mucho tiempo y se genera un vínculo en el cual desde la parte universal sabemos que esto también es familia, es aquellas las que dicen que esa es la familia que escogemos, también entran dentro de una tipología familiar. Y por supuesto, pues las familias sin hijos, uniparentales, unipersonales, donde en ocasiones bajo el techo hay personas que simplemente viven solas, pero más allá de esta tipología física, de esta tipología, de este plano, sabemos lo que nos conecta de manera espiritual con toda la creación, siendo todos hijos del mismo Padre. Una de las leyes que nos enseña el espiritismo, que nos revela frente a la creación de nuestro Padre Celestial, es la ley de sociedad. Este lo encontramos en el Evangelio, según el espiritismo, lo encontramos en el libro de los espíritus y en tantas otras obras que nos hablan sobre estas leyes morales. En una de las preguntas que hace Allan Kardec al mundo espiritual es si la vida social está en la naturaleza, a lo cual el plano espiritual responde que sin duda alguna, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad, no en vano lo ha dotado del hablar y de las demás facultades necesarias para la vida en relación, que nos está mostrando que tenemos una cantidad de herramientas pensadas desde la creación con el fin de compartir entre personas, compartir en sociedad, compartir y equilibrarnos mental, física y emocionalmente con los otros, con los que están a nuestro alrededor. Otra de las preguntas que se hace al mundo mayor es, ¿el hombre al buscar la sociedad obedece solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento algún objetivo providencial más general? A lo que el plano espiritual responde que el hombre debe progresar, pues de no hacerlo, no puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades que necesita. Para ello es importante este contacto con los demás. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Es allí donde debemos darnos cuenta cómo es importante darle el valor a la relación a los demás, cómo es importante esa interacción con los otros medios. En algunas de las charlas con las que he tenido la posibilidad de compartir, uno interroga, ¿tú realmente confías en los demás? ¿Tú tienes una plena seguridad o tranquilidad de las demás personas, incluso de aquellas que no conocen? De manera inicial, muchas de las respuestas es no, claro que no. Yo cómo voy a confiar en alguien que no conozco, cómo voy a confiar en alguien que no he visto, cómo voy a confiar en alguien que no he oído ni he interactuado con él. Es un pensamiento general que se le viene como respuesta ante este interrogante. Sin embargo, hay una forma de ver y de darnos cuenta que incluso esa respuesta está mal porque nosotros sí confiamos incluso en aquellos que no conocemos, sí confiamos en incluso con esas personas con las que nunca nos hemos relacionado. Y eso se ve a través de las acciones. Cuando sales a la calle
y tomas un medio de transporte, estás confiando en el conductor sin conocerlo. Cuando tú manejas, estás confiando en que los otros vehículos que están a tu alrededor no te van a hacer daño. Si tú compras un alimento, ya sea preparado o para preparar en la calle o en un centro comercial, estás confiando en un poco de personas que están detrás de ese proceso para llevar las cosas a ti. El hecho de ir caminando, estás confiado de que las personas que están a tu lado no te van a atacar en un instante solo por verte. El hecho de cruzar un semáforo que está en rojo, estás confiando en que las personas que están en el vehículo saben que hay que esperar. Y así hay muchas acciones de nuestra vida en la que vemos que realmente sí confiamos incluso en aquellos que no conocemos. Es algo que lo traemos de manera innata, pero en ocasiones nos olvidamos de verlo, de darnos cuenta que realmente estamos entregando mucha confianza a muchas personas. Y mucho más lo deberíamos hacer con aquellas que conocemos, con aquellas que se relacionan de una manera mucho más íntima con cada uno de nosotros. Dentro de el libro de los espíritus, otra de las preguntas, la 205, nos hablan que, o se le plantea al mundo espiritual, que según algunos, la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de la familia, pues hace que estos se remonten mucho más allá de la existencia actual. A lo cual el plano espiritual nos responde, lo extiende, pero no lo destruye. Como el parentesco se basa en afectos anteriores, los lazos que une a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por lazos de sangre. Nos están mostrando acá que el vínculo va mucho más allá de solo una experiencia de vida. Esos lazos de familia, esos lazos de conexión con las personas que nos rodean, no se limita a una sola existencia. Este proceso tampoco acaba con la desencarnación. Ese proceso en que nos separamos del cuerpo físico, tampoco se acaba ahí las relaciones, tampoco se acaba ahí nuestra interacción con los lazos familiares. Nos es mostrado por diferentes formas y claramente la doctrina espírita nos muestra que al perder el cuerpo físico no se pierde la individualidad, no se pierden las emociones, no se pierden los sentimientos y mucho menos no se pierde esa esencia, ese ser, o nosotros como espíritus no desaparecemos, no nos quedamos involucrados en la nada, sino que persiste en esa realidad nuestra individualidad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, simplemente sin el vehículo físico que nos sirvió como experiencia en esta vida, pero que aún así los lazos, la fraternidad y el amor se siguen uniendo, siguen persistiendo. En el otro lado de la vida nos recibirán nuestros seres con los que compaginamos, nuestros seres amados, nuestros seres con los que hemos creado vínculos no solo en una, sino en más de una de las experiencias. Asimismo, volvemos a la vida a través de experiencias, nuevamente retomamos, que es lo que la ciencia espírita nos habla de la reencarnación. Es un concepto que nos ha mostrado el plano espiritual a través de la ciencia espírita y que claramente incluso en las ciencias médicas pues ya está demostrado, ya hay la evidencia científica suficiente, como por ejemplo los estudios del profesor Mendrán, los estudios del doctor Ian Stevenson, los de la Unidad de Virginia con más de 1.200, 2.600 casos de reencarnación, que actualmente la Universidad de Virginia sigue recolectando mucha cantidad de información sobre esto, que no se queda solo en una hipótesis, que no se queda solo en un paradigma a través de una corriente de pensamiento, de una religión, sino que va mucho más allá. Ya hay una realidad demostrada sobre este evento. Y a la luz de la doctrina espírita nos muestra y nos revela esa relación y esos vínculos, cómo se siguen involucrando con todos nosotros. Otra de las preguntas que se le hace al plano espiritual es la pregunta 207. Los padres suelen transmitir a sus hijos el parecido físico. ¿Les transmiten también las semejanzas morales?
a lo cual el mundo espiritual responde. No, puesto que tienen almas diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de las razas solo hay consanguinidad. ¿Qué nos muestra o qué nos revela el plano mayor? Que esa transmisión entre padres e hijos es netamente biológica. No hay un traslado o un transporte de deudas, de compromisos, como otras corrientes de pensamiento lo tienen, que por la culpa de los padres o que por la culpa o las malas acciones del abuelo o de otros familiares va a repercutir en los hijos, va a repercutir en los nietos. Se nos muestra que esa transmisión realmente es solo biológica. La individualidad del espíritu nos afiniza de otra manera, con otras consecuencias. No por eso, incluso desde esa parte biológica o ese cuerpo o esa información genética, a pesar de que la transmitamos a las siguientes generaciones, también es modificable. No es un destino completamente lineal que por mi condición física automáticamente eso es lo que le voy a transmitir y lo que se va a venir reflejar en nuestros hijos o en nuestros nietos. La epigenética, que es una de las áreas de la ciencia médica, estudia ese comportamiento de los genes, cómo a pesar de poder tener esos genes, el desarrollo o el desenvolvimiento en el cuerpo varía mucho. Varía de acuerdo al ambiente, varía de acuerdo a las actividades que hagamos, a nuestro entorno social, a nuestro entorno físico, a nuestra dieta, a nuestra actividad física, como lo vemos en la imagen de abajo, incluso teniendo el mismo material genético de nuestros padres, de nuestros abuelos, habrán unos genes que se activan y otros que no, unos que se prenden y otros que no. Es allí donde pues las mismas ciencias médicas nos han mostrado cómo lo que la ciencia espírita nos muestra es esa conversión de muchos componentes para ser lo que somos, cómo nuestro cuerpo puede llegar a convertirse, a transmutar, a evolucionar a través pues de todo el ambiente donde estemos inmersos. En el Evangelio, según el Espiritismo, vemos el concepto de piedad filial en el capítulo 14. Uno de estos principios es honra a tu padre y a tu madre, donde el mundo mayor y donde nuestro Padre Celestial nos habla que esto es una consecuencia de la ley general de caridad y amor al prójimo. ¿De qué manera estamos nosotros generando esos tipos de lazos cuando vemos hoy en día muchas familias, muchos padres e hijos discutiendo, muchos padres e hijos o entre otros hermanos que no pueden hablar, que no se pueden tratar, cuando realmente ese principio que Dios nos ha entregado es poder demostrar ese amor al prójimo y que más que a nuestros vínculos con nuestros seres iniciales? ¿Qué es lo que nos dice a través de nuestras acciones también? El ingrato será herido en sus más caros afectos, en ocasiones incluso desde la vida presente, pero con certeza en la otra existencia. Aquí nos están dando unas herramientas para que nos demos cuenta esa realidad que en ocasiones, no por ser o no por no quebrantar una ley social, no quiere decir que no estemos quebrantando la ley de la creación. Esas acciones con nuestros semejantes, familiares o no, pues va a tener unas consecuencias. Y lo vemos a través, incluso como lo dice el plano espiritual, en ocasiones desde la misma vida presente. Vemos muchas de las personas que incluso con muchos hijos están solas, los dejan en un hogar gerontológico o simplemente se desconectan y no tienen información sobre sus familiares. ¿Qué tanto hay detrás de eso, de las consecuencias de sus actos? ¿Qué tanto están recogiendo lo que están sembrando? Y hoy cada uno de nosotros, ¿qué tanto estamos sembrando para recoger en el futuro solo o toda esta información? Es importante que estas leyes son inquebrantables. Con certeza, si las cosas aparentemente en esta existencia no se ve una repercusión, nos dice el plano espiritual que en la otra existencia sí estará claro pagar
o ser responsables de cada una de nuestras acciones. Recuerden que no solo nosotros hacemos mal a través de acciones o de palabras, sino el bien que dejamos de hacer también suma como acciones que pudimos haber optimizado para elevarnos. Una de las estructuras que nos dio Jesús fue la siguiente: mi reino no es de este mundo. Allá, y no en la tierra, recibiréis la recompensa de vuestras obras. Le está dando una estructura de que todo va mucho más allá de esta existencia, todo va mucho más allá de considerar nuestra condición actual. A través de todas estas acciones, vemos cómo en el otro plano nos puede estar esperando esa persona que amamos, esa persona de la que pensamos, esa persona que nos ama, y que a través de todas estas acciones podemos acercarnos y tener la posibilidad de estar junto a ellas. Que tanto nuestras acciones se están aproximando a cumplir nuestros deseos y a ser meritorios todas estas acciones con nuestros seres, con nuestros familiares. Entender que lo que nos muestra la ciencia espírita es que esos vínculos no se pierden. Esos pensamientos de que es que mi papá se fue, mi mamá se fue, ya no está conmigo por el hecho de perder su cuerpo físico, nos reiteran y nos muestra que esos vínculos y ese amor nunca se pierde, siempre estamos ahí vinculados. Todos los seres queridos que hemos perdido en todos estos años por las condiciones actuales o por esa transformación en la que estamos en el planeta actualmente o por otra cantidad de causas, recordar que realmente esos vínculos están ahí, esos pensamientos y esos sentimientos persisten y persistirán a través de la eternidad. Otra de las enseñanzas sobre esta reconexión es cuando Jesús, estando en medio de muchas personas dando sus enseñanzas, sus parábolas, le interroga: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Y él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esta idea va mucho más allá de un contexto literal. Debemos comprenderla en un sentido mucho más profundo, que era lo que Jesús hacía: aprovechar cualquier oportunidad para poder expresar y dar una enseñanza. Claramente, con la sabiduría de Jesús, sabemos que no podría ser en un contexto de rechazo o de negación a su familia o a su madre, sino por el contrario, es un escenario que le permite mostrar de que esos vínculos van más allá de solo el concepto sanguíneo, que hay muchos más formas de ver a nuestra familia, a nuestros seres con los que compartimos nuestros sentimientos, nuestros ideales, todo nuestro entorno. Es aquí donde nos enseña que realmente no solo un lazo de sangre es lo que nos une, sino que debemos ser conscientes que hay muchas formas en que nosotros podemos crear estas familias, aumentar nuestras familias, y que es parte natural de la evolución como seres humanos y como seres creados por Dios de ir aumentando este número de familiares. Que nos muestra también la espiritualidad, que los lazos de sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. ¿Qué quiere decir? Que no automáticamente la relación, por el hecho de ser de la misma línea sanguínea, ya tenemos una afinidad o un pensamiento mutuo en cuanto a las acciones, a los compromisos, a todo este tipo de cosas. Nos muestra claramente que muchas de esas experiencias que tenemos conviviendo con personas con las que discutimos, con las que incluso nos sentimos mucha afinidad, incluso bajo el mismo techo, incluso por la misma línea sanguínea, pues realmente hay unos compromisos más allá, que nos muestra que hay acciones donde nos lleva a comprender algunas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Que los vínculos y las relaciones de los espíritus es antes, durante y después de su encarnación. Nos damos cuenta aquí con esta información que nos da el plano espiritual, cómo nosotros elegimos ese entorno en el que estamos hoy, cómo de acuerdo a nuestros méritos, a nuestras asesorías
incluso a las asignaciones del mundo espiritual y de guías y maestros mucho más evolucionados, nos permiten tener esta experiencia de vida. Algunas de las cuestiones en momentos de tristeza, de dolor, es cuando uno se cuestiona por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, merezco esto, no lo merezco. Y de acuerdo a lo que nos revela el plano espiritual es que, pues efectivamente, esos vínculos tienen un porqué, tienen un objetivo, tienen una escuela, esta vida que estamos pasando. Cuando dialogamos de manera ya personal con algunas personas, dicen, pero entonces, yo elegí que me maltratara, yo elegí que mi familia se alejara de mí. En un contexto macro, todo es por acción y reacción. Nada es casualidad, todo es causalidad. De allí es donde corresponde evaluar todo esto. Efectivamente, desde antes de venir a esta existencia ya hemos establecido o conocido algunos de los parámetros. No es completamente ininquebrantable estas acciones. Todo lo que nosotros hagamos en esta existencia puede cambiar con un pensamiento, con una acción, con un deseo. Pero sí hay una administración mucho más allá de lo que conocemos en una existencia. Y estos vínculos y estas relaciones se entrelazan unos a otros, tanto por afinidad como por compromiso. Si realizamos algunas acciones que no hayan sido muy positivas a otras personas, y estamos en el plano espiritual porque ya hemos desencarnado y entramos en esa realidad y en esa conciencia que esas acciones no fueron satisfactorias, que esas acciones generaron daño, y conociendo la realidad espiritual de que nuestro proceso es evolucionar, crecer, amarnos, es allí donde tenemos la posibilidad de remediar esas deudas, de remediar esas acciones, entregándole a los seres queridos, entregándole a esas personas a las que les hicimos daño, un servicio, una atención. Y es allí donde nacemos también en entornos con personas que incluso pueden que no nos aprecien y si haya un aprecio por parte de uno y no por el otro. Es ese tipo de vínculos que vienen más allá de una sola existencia. ¿Qué es lo que nos revela también nuestros hermanos espirituales? No despreciéis pues al niño que desde la cuna rechaza a su madre, ni al que os paga con ingratitud. Una intuición del pasado se revela. Uno vino para perdonar o para expiar. Es allí donde tanta injusticia que nosotros vemos día a día entre padres e hijos, familiares, vecinos o incluso en la misma sociedad en la que nos encontramos. Desde la parte espiritual nos enseñan y lo que hemos venido hablando a través de todo esto es precisamente ese amor. Es la manera en que estamos respondiendo a todo eso. Ya lo dijo el Maestro Jesús, si te pegan en una mejilla, pon la otra. No como sumiso, no como algo de recibir el mal, sino por lo menos de no devolverlo en ese mismo tono. De qué manera, qué palabras salen de nuestra boca cuando nos cuentan eventos no tan agradables, cuando vemos injusticias, qué es lo que sale de nuestra boca hacia los demás. Estamos rechazando, estamos respondiendo de esa misma manera negativa de lo que estamos observando, o por el contrario, estamos neutralizando toda esa información negativa, lo que estamos viendo, a través de experiencias de amor, de pensamientos de sabiduría, de ideas que reconcilian en vez de destruir. No quiere decir que aceptemos o compartamos lo que estamos viendo, pero sí la enseñanza es que lo que tenemos que expulsar no es un rechazo, sino por el contrario, de manera sabia, con una información mucho más clara, entregar algo que contrarreste lo que estamos viendo. Joana de Angelis nos dice que la vida es incesante y la familia carnal son experiencias transitorias en programación que tiene como un objetivo la familia universal.
Sabemos que a través de las existencias, nosotros como espíritus somos inmortales. La existencia carnal es solo un segundo en esa eternidad. Aquí en esta gráfica les muestro como una espiral, que es como la línea del tiempo de nosotros como seres espirituales, una línea del tiempo que se extiende hasta lo infinito. Y aquí en la parte de la izquierda, en uno de esos giros de toda esa espiral del tiempo, de manera gráfica, les expreso un ejemplo de considerar que esa sección que está ahí de color amarillo, rojo o verde, es un lapso de años en vida de un siglo, 100 años. Cada uno de esos colores es una de las experiencias que hemos tenido en vida. Si comprendemos la magnitud de toda esa espiral hacia lo infinito, ¿qué tanto es esa experiencia que estamos viviendo en este momento? ¿Qué tanto son 100 años o son 1000 años? Si cada color de eso significara 2000 o 3000 años en esa línea de la eternidad. Es allí donde el Maestro Jesús nos ha revelado precisamente de esos beneficios que van más allá de la existencia actual. No esperemos resultados inmediatos o de esa existencia, sino tengamos siempre presente esa eternidad, esa inmortalidad como seres que somos y cómo cada segundo a través de una experiencia pues nos llevará a otra y a otra, a sembrar, a cosechar y a recoger. Cada uno de estos momentos en una existencia pudimos sembrar, en la otra pudimos labrar y en la otra estaremos recibiendo. Todo va en un engranaje que se extiende a través del infinito, como somos cada uno de nosotros. En el libro de Divaldo Pereira Franco, el SOS Familia, nos muestran las familias problemas. En ocasiones muchos, si no se identifican, por lo menos reconocen a alguien que estén involucrados en este tipo de familias. Hermanos que se antagonizan, cónyuges en lamentables litigios, animosidades entre hijos y padres, agresividad entre la hija y la madre, afectos conyugales que se desmoronan en un horrible acrimonías, sonrisas filiales que se transforman en idiosincrasias y venganzas, tempestades verbales en discusiones extemporáneas, agresiones infelices de consecuencias fatales, tragedias en las paredes estrechas de las familias, enfermedades rigorosas bajo látigos e impiedosas maldad, manos encanecidas bajo tormentos de hijos dominados por odios innombrables, padres enfermos azotados por hijas obsedidas en uniones satánicas de reacciones violentas, en cárceles de ira, hermanos dependientes sufriendo agresiones y recibiendo amargos padres, fabricados con vinagre y hiel de queja y recriminaciones, familias que uno dice, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué se generan estos espacios? Incluso es ahí donde el mundo espiritual nos dice que Dios permite que en las familias ocurran esas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños, con el doble objetivo de servir de prueba para unos y para otros es el medio de progreso. Recordemos que estamos en este planeta que está sufriendo una transición de pruebas y expiaciones a un planeta de regeneración. Todos estos escenarios son unos compromisos que hemos adquirido desde existencias atrás, de considerarnos con la posibilidad de acoger a un espíritu sufriente, a un espíritu terco en el seno de nuestra familia para ayudarle a dar claridad, a tranquilizar su ira, a reconfortar su dolor a través de las experiencias de la vida. Es la ley divina que el infractor renazca unido a la infracción que lo caracteriza. La justicia celeste estableció que la siembra tiene un carácter espontáneo, pero la cosecha tiene un impositivo de obligatoriedad. ¿En qué momento podemos generar o sembrar? En cualquiera. Estamos en las condiciones de hoy empezar a sembrar. Sin embargo, lo que ya hemos venido sembrando, la cosecha será obligatorio recoger lo que ya hemos sembrado. El esposo negligente de ayer hoy recibe en el hogar de la antigua compañera como hija ingrata,
o maldiciente, la novia atormentada que en el pasado no respetó el hogar, recoge en los brazos en el presente el esposo traicionado, vistiendo las ropas de hijo insidioso y cruel. El compañero del pasado, culposo, se vuelve a unir por la consanguinidad a la víctima, desesperada, reencontrándola en la casa como hermano, impertinente y odioso. El brazo azotador se inmoviliza bajo los golpes de la locura encarcelada en los trajes de la familia. Desconsideración en otro tiempo, falta de respeto en la actualidad. Acción y reacción, la ley de causa y efecto. Todo esto de lo que sembramos en una vida anterior lo estamos recogiendo en esta. ¿De qué manera estaremos recogiendo o estamos forjando o sembrando hoy para recoger en la siguiente existencia? Es allí donde la sabiduría de nuestro Padre Celestial nos entrega a través del olvido temporal de nuestro pasado esa oportunidad de poder reconciliarlos con aquel agresor de esa existencia anterior. La manera en poder remediar el daño con aquellos con los que solicitamos nacer en la misma familia para servirle, para remediar, para acompañar todo el daño que le hicimos en una existencia anterior. Cómo nos revinculamos y creamos esos lazos afines para poder armonizarnos, reconocernos como hijos del mismo Padre y continuar en el camino de luz y de evolución. Jesús, pues, cuando se adentra por el portal en el hogar, modifica el paisaje espiritual del recinto. Las cargas de vibraciones deletéreas, los miasmas de la intolerancia, los tóxicos repugnantes de la ira, las palabras irritantes, van rareando al suave y dulce contagio del suyo, y se modifican las expresiones de la desarmonía y del malestar, produciendo natural condición del entendimiento y de la alegría del restablecimiento. Aquí la invitación es que tenemos el arma más poderosa para transmutar toda esa energía negativa y es la oración. ¿De qué manera podemos incluir en nuestra familia al Maestro Jesús? ¿De qué manera podemos convertir todo ese desánimo, esa tristeza, esa melancolía en alegría, en motivación, en armonía natural de todas nuestras experiencias? Su presencia produce, nos dice Juana de Ángelis, señales evidentes de paz, y aquellos que antes experimentaban rechazo por la unión doméstica descubren los síntomas de identificación y las necesidades de ayuda mutua. Involucrar todas las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestro techo, nos va a llevar a una paz, nos va a llevar a ser focos de luz. Nuestra esencia, somos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, que es infinito amor, infinita sabiduría. Ese material del que estamos hechos es lo que tenemos que irradiar y generarle a los demás a través de nuestras experiencias. ¿Qué nos muestran o qué nos dicen los espíritus? Que incluso si no consigues las compañías de los que comparten la consanguinidad para tal ministerio, no desfallezcas. Asimismo, hazlo. ¿Qué quiere decir? Que es que en mi familia no creen, que es que en mi familia no comparten mi pensamiento. No importa, si no se presentan con esos hermanos, padres o hijos de nuestra casa, no hay que dejarlo de hacer. Hay que seguir, hay que vincularnos con la espiritualidad superior. Claramente la ciencia espírita nos revela que nunca estaremos solos. Siempre habrán simpatizantes y amigos espirituales que nos acompañen en todos esos momentos. Siempre nos sintonizaremos con aquellos que tengan afinidad de pensamiento y de emociones. Nuestros pensamientos son elevados, nuestros pensamientos son de alegrías. Ese mismo equipo del plano espiritual va a venir a acompañarnos. Es allí donde también nos recomiendan educar nuestros pensamientos, que no sean pensamientos de carga, de negatividad, de tristeza, porque asimismo esos son los hermanos que nos van a acompañar de ese mismo patrón vibratorio. Entender que nunca estamos solos, que es importante hacer oración, es importante hacer lecturas edificantes y siempre recibiremos nuestra asistencia espiritual. Sabemos que esos vínculos del plano espiritual no vamos a estar en una completa inanición en el plano espiritual. También hay un proceso de aprendizaje, de tareas, de crecimiento.
Y es allí donde las posibilidades, de acuerdo a los méritos que hayamos hecho, nos va a permitir compartir, a pesar de no observarlos, a nuestros familiares que están junto a nosotros. Esas experiencias que nuestros espíritus y nuestros familiares que ya han desencarnado igual nos acompañan, igual disfrutan de nuestras alegrías, igual nos escuchan cuando leemos, cuando pensamos, cuando oramos y estamos vinculados estrechamente con ellos. Nunca hemos perdido a un familiar porque muera, nunca se ha alejado por el hecho de que su cuerpo esté con cenizas, porque su esencia, su amor, su pensamiento, nuestra conexión espiritual siempre permanecen. Ellos están a nuestro lado, ellos siempre están orando por nosotros y es así como nosotros también debemos retribuir y utilizar este vehículo de la oración para orar por ellos. Todos ellos tienen una agradable sensación y emociones cuando oramos de manera alegre, cuando deseamos y le irradiamos ese amor. Incluso si están en una patria espiritual alejados o físicamente o espacialmente no están a nuestro alrededor, nuestros pensamientos siempre llegarán a ellos. Si hoy con la tecnología primitiva, entre comillas, que tenemos en este planeta, de poder mandar un mensaje de texto aquí y que le llegue inmediatamente a una persona que está al otro lado del mundo, pues con qué más perfección toda la creación del universo lo tiene a través del pensamiento. Si yo mando un pensamiento para esos familiares, encarnados, vivos o no, siempre le va a llegar esa irradiación, siempre le va a llegar ese mensaje, así estén al otro lado del universo, así estén en otro de la cantidad de planetas o de todo este espacio, esta casa universal en la que el Padre Celestial ha creado. Para finalizar, recordar cuál fue la respuesta de Jesús al interrogante que le hicieron, y fue: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿De qué manera nos estamos vinculando con la energía superior? ¿De qué manera estamos creando lazos para ser parte de esta familia universal? Para ser parte, hermanos, hermanas, madres, de todo un pensamiento unificado, de todo un pensamiento armónico, recordando que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Fue revelado que no solo se extienden a una casa, a un barrio, a una ciudad y mucho menos a un planeta. Toda nuestra extensión de la creación nos genera como una familia universal. Toda nuestra conexión de pensamientos siempre está interconectada. Reconozcamos que cada pensamiento y cada acción repercute en los demás, en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, en los animales, en las plantas, en el espacio. Cualquier tipo de acción que salga de nuestro pensamiento y de nuestro corazón ya está generando irradiación hacia los demás. Vinculémonos espiritualmente con los pensamientos elevados a la conexión divina con nuestro Padre Celestial, con nuestro Maestro Jesús, que nos invita a ser hermano, hermana y madre de Él a través de la voluntad de Dios, a través de estas acciones y estos pensamientos que podemos generar. Al orar por el mundo, estamos orando por cada uno de nosotros. Al desearle el bien al prójimo, asimismo está repercutiendo en nuestras acciones. Vigilemos nuestras palabras, vigilemos nuestros pensamientos, que somos fuente infinita de creación, que es lo que estamos creando a través de lo que sentimos y de lo que pensamos, y de la misma manera y mucho más fuerte de lo que decimos. En conexión, siempre desde mi corazón y irradiando el amor más grande del mundo, esa herramienta poderosa para cumplir la paz y la armonía, y es este amor que el Maestro Jesús nos enseñó. Muchas gracias. Gracias, Giovanni, por la presentación de esta conferencia. Hay una inquietud que surge la siguiente. ¿Cómo está influyendo este periodo de transición planetaria? Digamos que estamos pasando del mundo de pruebas y expansiones a regeneración. ¿Cómo está influyendo este periodo de transición planetaria en los núcleos familiares? ¿Y cómo se debe afrontar esa situación? Es importante saber que
nada de lo que estamos viviendo hoy es nuevo, ni es desconocido. Desde siempre, incluso desde las antiguas escrituras, se nos ha revelado cuáles han sido esas perturbaciones que generan los cambios, esas transformaciones que ocurren a través de los pensamientos. El plano espiritual nos muestra que cada conversión, cada cambio, en este momento nuestro cambio va a ser moral. Absolutamente todo a nuestro alrededor vibra, todo a nuestro alrededor trabaja, todo a nuestro alrededor tiene un movimiento. Nosotros como fuente generadora de ellos estamos inmersos e involucrados en un ambiente que vibra. Toda esta transición planetaria nos corresponde a nosotros empezar a alinearnos con lo que es inevitable de alguna manera, con esas leyes de la naturaleza. El planeta evoluciona, los seres evolucionamos y nuestros pensamientos evolucionan. ¿De qué manera nosotros podemos generar ese vínculo en nuestra familia o ese impacto? Pues a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de qué manera estamos nosotros convirtiéndonos en imán de lo que está a nuestro alrededor. Un mal pensamiento, pues es de una forma o de una vibración muy densa que claramente podemos contrarrestar. Esta conversión nos va a llevar a un planeta de regeneración que nos va a permitir conectarnos como hermanos. Nuevamente, y parte de lo que hemos dicho de que nuestra familia no es solo las personas que comparten el mismo linaje genético, sino que nuestra experiencia de vida va mucho más allá, considerando a nuestro hermano, a nuestro vecino, como hermanos y como parte de una misma familia. ¿Qué podemos hacer o en qué estamos inmersos? Alinearnos con un planeta que va hacia la felicidad, con un planeta que va hacia la luz, con un planeta que va hacia la tranquilidad. Depende de nosotros sintonizarnos con esas frecuencias superiores para poder estar en armonía con esa transformación. A través de esta transición, algunas personas o algunos hermanos que han tenido una vibración negativa de características muy malas, pues nos han mostrado el plano espiritual también que por afinidad con este planeta, pues no podrán continuar, se alejarán de esos vínculos o de esos deseos que quizá hayan tenido, porque al no tener afinidad, pues se va a repeler, se va a rechazar. Es allí donde esta transformación hacia un planeta de regeneración, hacia un planeta donde el bien predomine sobre el mal, pues nos corresponde a nosotros en familia enseñar e irradiar con nuestras acciones y nuestros pensamientos para hacer foco como familia de unidad de una sociedad y poder llegar a más personas. Sí, precisamente en esa última parte que estabas anunciando era como la otra inquietud, digamos, cómo podemos vislumbrar estas disposiciones familiares, estos núcleos familiares en este nuevo mundo de regeneración, ¿no? Cuando nuestra conciencia se abre más allá de que no somos individuos que podemos ser individuales, ya nos mostramos que la realidad de la ley de la sociedad nos involucra unos a otros como hermanos. Es allí donde nos damos cuenta que familia y oportunidad de hacer el bien lo tenemos siempre a nuestro alrededor. Ese hermano que pueda estar en el vecindario, que está solo, ese abuelito que pueda que no tenga visita de sus hermanos, si ya estamos nosotros involucrados en una conciencia de que somos una familia universal, pues hace parte de esa responsabilidad del amor y la caridad de poder acercarnos y afianzarnos con ellos. De esa misma, nuestra posibilidad de amar va a estrechar los lazos en los dos planos. Todas estas desencarnaciones por la pandemia, por condiciones de salud, pues reiteramos que ese vínculo no se pierde. Esos lazos estrechos permanecen y vamos a estar siempre unidos, siempre y cuando también tengamos ese mérito. ¿Sí? Nuestros pensamientos y nuestras acciones nos dan merecimiento de muchas cosas. Así como una madre abnegada no podría soportar tener a su hijo lejos, pero si este hijo no tuvo los méritos suficientes para reconocer o acercarse a su madre, pues por lo menos sí va a tener esa afiliación por parte de ella. Si el mérito es mutuo,
de ambas partes, pues el vínculo va a ser mucho más estrecho. Muchas gracias, Giovanni, muy amable por la presentación de esta conferencia, por estas ampliaciones a estas inquietudes, y quedamos pendientes para la continuidad de nuestra programación de las conferencias públicas de Senderos. En nombre de Sendero Esperanza, nuestra gratitud para ti por esta conferencia de hoy, que ha sido pues del agrado de todos, pues recordamos pues todos los asistentes que han estado, más de 65 personas conectadas desde Bogotá, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Santa Marta, Valledupar, Argentina, La Rioja, Buenos Aires, Reino Unido, El Sarrosi, Austin, Nueva York, y Orlando, Estados Unidos, Guayaquil, Ecuador, México, Zacatecas, Lima, Perú, República Dominicana y Venezuela. A todos nuestros seguidores en estas conferencias, nuestra gratitud, nuestro saludo y nuestros pensamientos de paz, de bienestar, de salud para todos ustedes en los núcleos familiares donde todos ellos se encuentran, en aquellos puntos del mundo, del planeta, donde cada uno nos encontramos. Entonces, Giovanni, muchas gracias nuevamente. Esperamos volver a reencontrarnos en estas conferencias públicas y también en las de la AME Colombia. Un abrazo para todos y feliz tarde para todos. Gracias, Giovanni, nuevamente. Muchas gracias a todos. Bueno, felicidades, feliz tarde.